Días de Gloria. Relatos históricos de Bolivia. Del historiador y escritor boliviano Jorge Abastoflor Frey. Guerra entre Perú y Bolivia. Gran batalla de Ingavi, 1841. El cielo ha desplegado nuestra bandera. El 17 de noviembre, Vallivian movilizó el ejército de Calamarca a Iñupampa, acortando la distancia entre sus fuerzas y el ejército peruano que se había hecho fuerte en la población de Viacha. El mismo día, Vallivian continuó su aproximación, ordenando marchar al ejército boliviano de Iñupampa hasta colocarse a 3 kilómetros del ejército peruano que estaba estacionado en Viacha. El ejército realizó la marcha en líneas paralelas, protegido por la caballería en los flancos. Gamarra desplegó su caballería pensando que Vallivian había decidido atacarle, pero Vallivian no presentó batalla y continuó camino hacia Choquenaira. Sucedió que Vallivian recibió la información de que un batallón peruano acudía desde La Paz para caer sobre su retaguardia. Era el plan alternativo que tenía el general Agustín Gamarra para suplir la ausencia de las tropas de refuerzo que había mandado venir desde Chucuito y Huancané, pero que se habían perdido misteriosamente en las cercanías del lago Titicaca. Finalmente, las tropas bolivianas se detuvieron en la población de Humachua, a 1/4 de legua de Viacha. Vallivian tomó la precaución de apoyar su flanco derecho en unas tierras pantanosas que hay en la zona. La evolución del ejército boliviano hizo inútiles los preparativos que había implementado Gamarra en la población. Entonces, la noche del 17 de noviembre, Gamarra sacó sus tropas de Viacha, maniobrando hasta ubicar la retaguardia de su ejército orientada hacia Calamarca. La artillería peruana, por su parte, estaba emplazada en el cerro de Santa Bárbara. Entonces, el frente del ejército peruano quedó orientado hacia el norte, hacia las tierras pantanosas en las cuales Vallivian había apoyado su flanco derecho. Irremisiblemente, aquellos pantanos se habían convertido en el escenario del combate por venir, y su importancia habría de darle nombre a la propia batalla. Ingavi, que significa ciénaga del Inca. La batalla. Es el día 18 de noviembre. El cielo amaneció nublado y amenazaba con dejar caer su furia sobre ambos ejércitos. Temiendo que la naturaleza interviniese para quitarles su oportunidad de aplastar al ejército boliviano, Gamarra ordenó muy temprano que sus guerrillas de avanzada comenzaran a hostigar a la línea boliviana. Centro de mando boliviano. Vallivian concentraba su atención en el cielo, que parecía que iba a abrir sus compuertas en cualquier momento. ¡No!
Esto no era bueno, pensaba Balivián con creciente nerviosismo. Si caía un aguacero, el campo, ya de por sí salpicado de bofedales, se convertiría en un gran pantano que impediría el uso de la caballería. Y era la caballería precisamente el arma en la que Balivián estaba depositando todas sus esperanzas de triunfo. Balivián observaba a sus soldados y todos se mostraban listos y ansiosos de entrar en combate. La moral estaba alta entre los soldados, y si el cielo ayudaba, en esa fuerza residía la oportunidad de una victoria. Si el cielo ayudara. El cielo comenzó a despejarse. Balivián suspiró de alivio. No habría aguacero, pero la tranquilidad duró muy poco. Al disiparse las nubes, el cielo desnudo mostraba al sol rodeado de un anillo de fuego. Un parelio. Entonces Balivián escuchó un tenue cuchicheo que pronto fue convirtiéndose en un murmullo generalizado en el ejército boliviano, hasta que el comandante en jefe boliviano captó lo que estaba temiendo escuchar. Es una mala señal. El sol está enfermo. Estamos perdidos. El sol está enfermo. Balivián sabía que desde tiempos ancestrales el parelio había sido considerado como un mal augurio por las culturas que habitaban territorio boliviano. Los soldados bolivianos, hijos de esas culturas, habían heredado sus creencias y ahora la moral del ejército peligraba. Balivián necesitaba hacer algo, cualquier cosa y rápido. Balivián estaba en un terreno desconocido. Podía planificar una batalla, elevar la moral de las tropas con un encendido discurso, guiar a sus soldados en combate. Pero esto lo superaba por completo. ¿Cómo sobreponerse a la sabiduría popular? ¿Cómo ser más persuasivo que un augurio? ¿Cómo interpretar la voluntad de los antiguos dioses que se presentaba incuestionable a la vista de todo el ejército? Balivián estaba listo para renunciar. La batalla debía ser otro día, aunque eso representara debilitar material y espiritualmente al ejército. El general boliviano estaba a punto de dar la orden de repliegue, cuando en su memoria estalló un recuerdo. Este mismo fenómeno había sucedido en un campo de batalla de la antigüedad. ¿Cuál era esa batalla? ¿Qué fue lo que hizo aquel comandante? Con la velocidad de un rayo, sus recuerdos lo llevaban a una clase que había recibido cuando era adolescente, de un viejo maestro que luchaba por mantener la atención de aquel muchachito revoltoso que no podía estar quieto en su asiento. Balivián recordó cómo su maestro le contó que un general romano, con muy poca chance de victoria y ante un parelio similar en el cielo, percibió que el fenómeno asemejaba una cruz en el centro de una magnífica aureola. Entonces el general arengó a sus tropas, diciéndoles que aquello era una señal del Dios único y les prometía la victoria. Entre paréntesis, batalla de Puente Milvio, 312 después de Cristo. Vencedor, Constantino el Grande. Cierra paréntesis. Balivián volvió a mirar el cielo. En su camino hacia el cenit, la brillantez del sol había modificado el parelio para convertirlo en una corona con varias gamas de color, como un arco iris que, a diferencia de este,
no tenía los colores violáceos y rojizos en primer término, sino que los colores anaranjados y amarillos dominaban el espectro. La configuración era clara: amarillo, rojo y verde. Entonces, una epifanía. Balivián, ante la mirada atónita de su estado mayor, azuzó a su caballo para hacerlo correr a todo galope por todo el frente de la línea boliviana, mientras exclamaba a voz en cuello y en varias oportunidades señalando hacia el astro rey: ¡Soldados! 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 El cielo ha desplegado nuestra bandera y nos anuncia la victoria. ¡Victoria! ¡A vencer! Entre paréntesis, campaña de 40 días. De a poco, las expresiones de temor y desesperanza fueron dando paso a una sonora algarabía entre las tropas bolivianas. Los soldados, antes aprensivos y asustados, saludaban con entusiasmo al sol que ahora era portador de buenas noticias. Balivián. El general Balivián había recuperado, al filo de la batalla, el espíritu de sus soldados. Soldados. Espíritu. Soldados.